la restauración de Dios a Israel. Capítulo 11 del libro de Romanos. Romanos 11, verso 25. La restauración de Dios para Israel. Si no lo tiene, comparta la Biblia, porque hay unos cristianos que se les extravía la Biblia. Ajá. ¿Ya? Dice la palabra de la manera siguiente: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero, para que fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Ayúdeme a orar. Amado Dios, gracias le damos por tener este remanente fiel de este ministerio, Señor amado, que periódicamente, Señor, se ve el anhelo, el deseo y el esfuerzo de estar juntos en condomía, adorando, exaltando y clamando misericordia, oh Dios. Te pedimos, Señor, que nos administres por medio de tu palabra, y que sea usted, oh Dios, utilizando el barro, y que este pueblo sea un buen hacedor de tu palabra, e incorpore, oh Dios, los que han de ser salvos. Que tu Espíritu Santo se encargue de libertar a los cautivos, salvar a los perdidos, oh Dios. Y la gloria siempre sea para usted. Gracias, Señor, por este pueblo. Supla, oh Dios mío, las necesidades de ellos. La gloria siempre será suya, en Cristo, Señor nuestro. Amén y amén. La restauración de Dios para Israel. Hermanos, el apóstol Pablo tenía bien definido que la salvación que usted y yo como gentiles habíamos recibido
había sido exclusividad de Dios por medio de la rebeldía de Israel, su pueblo. La Biblia enseña que Israel tiene una porción especial en lo que es la misericordia de Dios a todas las naciones. Y lo dice claramente el versículo número 28. No es que Israel presente sea la imagen de Israel del desierto, es muy diferente, porque sus padres habían hecho pacto con Dios y Dios había sido el agradable con estos padres por la obediencia al Creador. Pero dice Pablo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Gracias a Dios que usted y yo no somos ignorantes. Conocemos las escrituras, conocemos las promesas de Dios, conocemos la justicia de Dios y conocemos que nuestro Dios no hace acepción de personas. También hemos entendido que Juan en el Evangelio, usted lo conoce, 1:11, donde dice a los suyos vino. Ahí es donde Pablo veía esa promesa de la restauración de Dios para Israel. Acuérdense que los discípulos no eran gentiles, eran judíos. La exclusividad de Dios cuando mandó a su hijo no era para alcanzar a los gentiles, era para alcanzar exclusivamente a los descarriados de su pueblo Israel. Entonces ahí dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Gracias a Dios que usted y yo le recibimos, porque ahí en ese mismo versículo, en el contexto dice, y a los que le recibieron, Dios nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esa es la gracia y la misericordia de Dios manifestada a usted y a mí. Entonces, ¿qué nos da a entender hoy? Hoy Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoren la promesa que Israel tiene, sino que Israel, a mí me han hecho preguntas y dice, quiere decir que en aquel tiempo de los juicios de Dios a las naciones, todos los judíos serán salvos. ¿Qué dice usted? ¿Serán salvos todos o un selecto grupo de personas judías? ¿Por qué? Sin miedo, estamos aprendiendo. ¿Por qué? Es lo mismo como los gentiles, hermano. Gracias, hermano. Oiga cómo se va a dar la separación del judío hacia la promesa alcanzada. Así como la Biblia dice, Juan 3:17 dice que Dios no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo, para que todo aquel, dice, que crea en Él sea salvo. Pero el que no ha creído ya ha sido condenado. Digamos que la salvación en los tiempos finales, la exclusividad de Israel va a ser para el que crea en Cristo, para el que lo reciba como Señor, como Salvador, como usted y yo hicimos los pasos. Israel tiene que pasar esos pasos. Entonces, la salvación para los israelitas es para el que cree en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué ha pasado con los que han muerto hoy en día? Que no han creído en el Señor Jesucristo. Lastimosamente, no son salvos. Y aquí no le podemos dar vuelta a la palabra, sino que lo que está escrito, cumplimiento tiene. Digamos que el que es salvo es el que tiene a Cristo y se ha arrepentido de sus pecados. Entonces dice, oiga cómo lo ve Pablo, la manifestación de Dios en los tiempos finales para Israel lo ve como un misterio.
y que es un misterio para nosotros. Es algo que no se sabe, algo que no se ha visto y algo que no está en el movimiento humano realizándose. Es algo instantáneo. Digamos, el misterio para que Dios alcance a Israel se va a manifestar en segundos. Pero oiga cómo incluye de nuevo a los gentiles: para que no seáis arrogantes. ¿Haberán cristianos arrogantes hoy en día? ¿Haberán cristianos orgullositos que nos creemos más superior que otros? Lastimosamente, ese es el trabajo del enemigo: poner en el corazón la arrogancia. Pero el que es arrogante, para mí, no ha conocido a Dios. Porque Dios es manso, Dios es sencillo, Dios es humilde de corazón. Entonces, en usted y en mí no tiene que haber arrogancia como diciendo: por la rebeldía de Israel se lo llevó el diablo. No, porque para ellos tiene Dios preservado salvación como a usted y a mí. Entonces, mire, ¿qué hizo Dios para que los gentiles alcanzáramos la salvación? Lo dice en la parte C de este versículo 25. Lo que hizo el Señor fue que endureció a Israel. ¿Y qué es un corazón endurecido? Es rebelde con las cosas de Dios. Un hombre y una mujer endurecido en su corazón, usted le puede hablar de misericordia, le puede hablar de amor, le puede hablar de que Dios lo quiere alcanzar, de que Dios lo quiere salvar, de que Dios lo quiere proteger. Pero el que esté endurecido es rebelde y él ignora la voz de Dios. Pero ahí es donde, ¿para qué lo hizo Dios? Lo hizo, oiga, temporalmente, para que usted y yo entráramos y alcanzáramos la salvación y el don de nuestros pecados. Digamos que todavía en este versículo no se ha visto la restauración de Dios para Israel. Ahí está hablando para que usted y yo, como creyentes, no seamos arrogantes con nadie. Te hagan lo que te hagan, mantente sencillo, porque el que honra es el Señor, el que exalta es el Señor, el que te ha salvado es el Señor, y el que te ha dicho: mi hijo eres tú, es el Señor. Mantengámonos sencillos, libres de la arrogancia, para que el espíritu de endurecimiento no venga, hermano. Mire, hermano, me acuerdo de un hermano que trabajábamos en la ciudad de San Bartolo, San Salvador. Era un tipo bien arrogante, lo usaba bien bonito el Señor. Cuando él compartía la palabra, todo el mundo estaba atento, y cuando él hacía el llamado, el espíritu redarguía y sentados los miembros empezaban a llorar. Se movía algo sobrenatural. Y yo siempre le decía: Fabricio, oye, doctor, Fabricio, qué lindo te usa Dios. Tú sabes, me decía, que este tipo tiene que ser usado de ese calibre de parte de Dios. ¿Qué era tipo? Arrogancia. Digamos que en él no había sencillez. Y yo le decía: Fabricio, mantente humilde. Si quieres llegar a cosas grandes en el reino de Dios, sé sencillo. Lo que nunca conocí de él. Entonces, ¿a dónde vino a terminar? Se cayó de la gracia y le puso lo que estamos hablando: endurecimiento. Le mandaba a Dios a uno de sus colaboradores, consiervos que habíamos convivido. Él decía: de eso no me hablen, de eso yo ya lo sé. De lo que me vas a hablar también ya lo sé. Digamos que en él entró el ego, el orgullo.
Y todo siervo y sierva que se deje caminar por el enemigo en endurecimiento, en ego, en orgullo, etcétera, no es de Dios. Porque el que es de Dios es manso. El que es de Dios es sencillo. El que es de Dios no deja que el enemigo vive su mente y su corazón, porque sabemos que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Y oiga lo que le va a hablar a la gentilidad Pablo, y le dice: en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Digamos que el endurecimiento de Dios para Israel fue temporal. Pero ¿cuántos años han pasado, hermanos? Ya casi 3000 años que Cristo vino. Y todavía en ellos hay rebeldía y hay endurecimiento. Ellos hacen todas las tradiciones de lo que habla el libro Pentateuco, pero no está refiriéndose Dios en ese término, sino que está hablando de un término de que Israel tenga un encuentro personal con Cristo, como usted y yo. Y él le dice: ese endurecimiento ha sido en parte, diciendo, como diciendo, hasta que dentro el último borracho gentil y se arrepienta y reciba a Cristo como Señor y Salvador, ahí se cierra el ciclo de la plenitud de la gracia para los gentiles. Inicia la restauración de parte de Dios para Israel. Pero ese pequeño endurecimiento, repito, ya casi han pasado 3000 años. Pero ¿cuántos quieren que Cristo venga ya? Porque hay gente que dice: no, ¿para qué que venga? Si hay que disfrutar todavía. Mire mi carro nuevo, 0 millas, arrogante, orgulloso. Ya se fueron los aleluya. Pero oiga, hermano, que eso no te quite la motivación de que el Señor venga. Eso es temporal, hermano. Un ejemplo: si a mí Dios me hubiera regalado una residencia aquí para que mi familia estuviera como millonario, aunque yo no tengo dinero, yo soy millonario, pero es la gracia de mi Señor Jesús. Entonces, que esa casa o residencia que te regalara Dios no te aparte del deseo de que Él venga, sino que tiene que estar más latente. Entonces, ¿cuándo iniciará la restauración de este pueblo de Israel? Cuando dente el último perdido de la tierra de los gentiles. ¿Cuándo va a ser? Es un misterio, por eso es que ahí lo habla. Yo quisiera que hoy viniera, hermano, porque para mí el morir es Cristo, y el morir en Cristo me es ganancia. Para mí ya, yo deseara que el Señor viniera. ¿Por qué? Porque se acaban los dolores de mi cuerpo, se acaban las enfermedades de mi cuerpo, todo se va a convertir en gozo. Pero el que no tiene ese deseo dice: no, mejor que se tarde unos 6 años más. Yo no me he casado, dicen los solteros. No se ha casado por poco, pues. Tantos hombres solos y mujeres solas que hay. ¡A su nombre! Sí, pero si usted está pensando de esa manera, tiene una mente chiquita. Porque esté casado o esté soltero, anhelemos la gloriosa venida de Cristo. Porque vamos a pasar a una gloria mejor que la de la tierra. Entonces, dice el verso 26, oiga, ahí empieza el ciclo: y luego todo Israel será salvo. Por eso es que yo le hice la pregunta: ¿todo Israel será salvo? No, Pablo estaba hablando en términos de definición. Porque digamos, veamos hoy en día, no todos los gentiles son creyentes. No todos los gentiles son salvos. No todos los gentiles creen que Jesucristo es el Señor y Dios.
No todos los gentiles creen que el Señor resucitó de entre los muertos. Sí lo creen, pero no se apartan para Jesús. Entonces, cuando Pablo habla de todos los israelitas serán salvos, está hablando de los que crean. Exclusivamente de los que crean. Digamos que Israel en este tiempo, cuando ya el último gentil de la plenitud entre a la gloria eterna, entonces viene un periodo de tribulación a las naciones. Pero Israel, Dios tiene una promesa, un pacto de que Dios se va a acordar de visitar a Israel, lo va a sacar del endurecimiento, lo va a sacar de tantas tradiciones que vienen arrastrando y van a tener ese encuentro personal con Él. Y ahí es donde habla este verso, oiga como lo dice: vendrá de Sión el libertador. ¿Y qué dice? Y apartará de Jacob la impiedad. Acuérdese que Jacob en Génesis, su nombre no era Israel, su nombre era Jacob, que significa usurpador, ladrón. Amén, hermanos. Amén. Entonces, ¿a dónde es que Jacob tiene ese cambio de identidad? Cuando él peleó con el ángel en la ciudad de Peniel. Cuando él le dice: ¿quién eres? Si no me bendices, yo no te suelto, dime quién eres. Y cuando el ángel le hace esa interrogación y le dice: me llamo Jacob, pues no se va a llamar más Jacob tu nombre, sino Israel. Ahí se dio la promesa que se va a cumplir en estos siglos y tiempos finales, donde ese nombre va a tomar realce, y ahí es donde Dios llamará a los verdaderos israelitas a que crean y se arrepientan de sus pecados. El libertador viene de Sión, de la casa de David. Usted sabe que Sión es el centro de adoración que va a ser en los tiempos finales, hermano. La Biblia dice que en ese lugar irán ¿quiénes? Todas las naciones a adorar a Dios. Y todos. Pero Israel en este periodo va a estar solo como mensajeros del mensaje de justicia, como hoy la iglesia gentil lo hace, hermano. Si es que lo hacemos, porque yo creo que de mala gana vamos. Y este, dice el verso 27, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Cómo se va a dar esa operación divina con los israelitas? Cuando a ellos se le haya quitado, uno, el endurecimiento. Dos, cuando ellos ya hayan creído y lo hayan recibido como Señor y Salvador. Ahí se cumple esta profecía, que cuando Jesús quite el pecado de la iniquidad de su patriarca Jacob, Israel entrará en lo que es la restauración y salvación que Dios tiene preservado para ellos. Usted y yo ya somos salvos. Yo creo que ya somos salvos. Entonces, hoy que nos toca no gozarnos porque Israel pasará el periodo de la tribulación. No, que Dios nos guarde, que nos quedemos, hermano. Para evitar la tribulación, el requisito primario es creer y arrepentirnos de nuestros pecados. Y ahí perseverar y caminar en obediencia y en santidad a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él es santo. En Dios no hay injusticia, en Dios hay pureza y hay santidad. A usted y a mí, como a Israel, cuando ya entra en el periodo de la restauración, lo ha limpiado a usted su sangre, a ellos también los va a limpiar la sangre del Cordero. Dice el verso que sigue, el 28. Así que en cuanto al Evangelio,
son enemigos por causa de vosotros. ¿De qué estaba hablando Pablo? Háblele a un judío hoy en día del evangelio de Jesús, lo van a odiar. Y si es posible, lo van a apedrear, hermano. Si es posible, lo van a arrastrar y lo van a llevar como Pablo del capítulo 9 de Hechos, cuando no tenía la revelación divina. ¿Qué hacía Pablo? Dice, antes de ser Pablo era Saulo, los agarraba y los arrastraba y los llevaba a las cárceles. Si usted le habla a un judío en la actualidad de que Jesús es el Rey y Señor, lo van a agarrar de piñate, hermano, y le van a tirar pedradas y de todo. Pero hay una profecía y es de entenderlo que no es ellos, es por la rebeldía de ellos hacia Dios. Pero por causa de nosotros, ellos son enemigos de la justicia de Dios, pero usted y yo somos amigos. Usted y yo somos justificados por fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Digamos que usted y yo, fíjense, si Israel es enemigo por usted y por mí, por el evangelio, usted y yo somos la diferencia que ellos. En usted y yo somos amigos de Dios. Somos bendecidos por Dios. Somos guardados por Dios. Somos, oiga, yo con todo mi corazón yo anhelo que Jesús venga pronto, para que esa promesa se cumpla en toda la gentilidad, en los que son salvos, repito, en los que ya somos salvos. Entonces, ¿por qué dice aquí, oiga, parte final, parte C? Pero en cuanto a la elección, esa es la gran diferencia. Digamos que ellos por naturaleza, en la actualidad, son enemigos de Dios. Dios no los ve a ellos como para salvarlos todavía. Ellos están en el mundo como cualquier ciudadano de la tierra. Pero cuando ya la iglesia sea arrebatada, entonces se le cae el endurecimiento, se le quita lo que dice Pablo en Corintios, se le quita la venda que tienen el velo de Moisés en sus corazones. Todo eso se lo quita, pero dice, pero en cuanto a la elección. Oiga, aquí ya no está hablando de los gentiles, está hablando de Israel, su pueblo, los que han de creer en la gran tribulación, los que Dios va a comisionar. En este versículo, hermano, donde dice la elección, en este versículo Dios va a comisionar a todos los judíos que vayan al mundo a proclamar el mensaje de salvación de Cristo. Digamos que van a ser 144,000 sellados que habla Apocalipsis, 12,000 de cada tribu de Israel. Entonces, hermano, esa profecía está próximo a darse. ¿Por qué? Porque usted y yo estamos próximos a volar a la gloria eterna. Estamos próximos a que la gracia redentora se manifieste para que nuestro cuerpo sea transformado en gloria. Algo lindo. Puedo imaginar que Cristo viniera en un evento como estamos, adorando y predicando, y de repente Dios le diga al ángel que tiene la trompeta de Dios, suénala, y seamos transformados, y queden los zapatos, vestidos, pantalones. Eso va a ser glorioso. El hermano Flavio está contento, pero lo que no es meta celoso, porque yo tenga traje bueno, no tenga traje bueno, mi Redentor viene pronto por su pueblo rendido. Eso va a ser glorioso, hermano. Entonces, ¿qué hace la diferencia hoy en día entre la gentilidad y Israel? Que ellos tienen elección divina exclusivamente a los que han de creer de las 12 tribus de Israel. Repito, no es para todo Israel, es a los que crean y lo reciban. Pero ¿qué dice la Biblia de usted y de mí? La Biblia también habla que usted y yo somos elegidos. ¿O no? Eso dice la Biblia. Que nos eligió, dice Efesios capítulo 1, verso 5, desde antes
antes de la fundación del mundo, alabado sea el Señor, así como Israel la eligió, también a usted y a mí como gentiles nos ha elegido y somos parte del cuerpo de la iglesia de Cristo, elegido para salvación. Usted es salvo, de verdad, porque no cambia pues. Usted es salvo, hermana. ¡Ah! A ver, ¿qué está pensando esta hermana? Oye, hermano, también en la elección automáticamente se opera ¿qué? ¿Se opera qué? ¿Se opera qué? En la elección, ¿qué se opera? La salvación, hermano. Ay, eso, destapalo, ya te fuiste al cielo con todo y zapato. Y oiga qué bonito. Son elegidos, son amados por causa de ¿qué dice? Subrayelo. La palabra padre. ¿De quiénes padres está hablando aquí? Gracias, hija. ¿De qué? De los patriarcas. Primer patriarca, claro, en la primera generación, el primer patriarca ya lo vimos, fue Adán. Pero después, vamos a hablar después del diluvio. El primer patriarca fue Abraham, Jacob y ¿quién? Isaac, el hijo de digamos que los dejan aquí por la promesa que Dios le hizo al padre Abraham. Oiga la promesa que Dios le dijo: en ti, Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esa bendición no era para Israel, iglesia, era para usted y para mí, los gentiles, porque Israel no había surgido todavía. Gloria sea al Dios de Abraham, nuestro Dios. ¿Sí o no? Entonces, oiga lo que le dijo: benditos serán en ti, Abraham. Entonces, cuando aparece el patriarca, que es el segundo, Jacob, ahí Dios le dio la promesa a Jacob y le dijo: Jacob, porque eres usurpador, te cambio el nombre y hoy te vas a llamar príncipe. Te vas a llamar Israel, porque en ti nacerá la nación de todas las tierras. Bonito, príncipe. ¿Y qué dice la Biblia de usted y de mí? La Biblia dice, oiga, ha leído, creo que es el 1:7 de Apocalipsis, dice que usted y yo somos reyes y sacerdotes de nuestro Dios. En Cristo Jesús, gloria a Dios, somos reyes y sacerdotes. ¿Qué hizo Dios en el ladrón Jacob? Lo hizo príncipe. ¿Qué hizo Dios en usted y en mí, siendo perverso, destruido por el pecado? Nos hizo príncipes, reyes y sacerdotes. Entonces, en Isaac, el tercer patriarca, Dios le dio promesa que en él también serían protegidos todos los que vendrían de su seno. Digamos que Pablo ve la promesa de Israel, la restauración de ellos, por los patriarcas, no porque Israel haya hecho algo que fuera merecedor de parte de Dios. Igual que usted. Yo no hice nada bueno para que Dios se fijara en mí. Usted no hizo nada bueno. Éramos destruidos por el pecado, amantes a la carne, y etcétera. Pero si a Dios le plació, usted y yo sintámonos orgullosos de ser parte del pueblo amado de Dios. Son amados, dice Pablo, por causa de los padres. Porque oiga, en este versículo muchos lo han torcido cuando les beneficia a alguien que le tuerce. Oiga, porque irrevocables son los dones y el llamamiento. ¿Qué está hablando Pablo ahí? Dos cosas que son diferentes a la salvación y son automatizados o ungidos para un llamado específico. Digamos, el que conoce a Dios, hermano, los llamados de Dios son irrevocables. Eso es
indiscutible. Si Dios te eligió desde el vientre de tu madre, caminaste en la gracia de Dios, por X o Y motivo o X y Y causa, te caíste de la gracia y todavía estás tú vivo, todavía hay esperanza de salvación. Sí, amén. En vida. ¿Por qué? Eclesiastés 9:4 claramente el rey Salomón decía: porque aún hay esperanza dentro de los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Oiga la palabra de Dios. Si no le gusta, quítela, pero aunque usted la quite, es palabra de Dios. Cuando usted se cae de la gracia, el Espíritu de Dios vendrá de nuevo, lo va a redarguir y lo va a conducir al camino de Dios para que se reconcilie. Ahí es la palabra irrevocable. El que es elegido, aunque ande perdido, si es llamado, lo va a salvar antes de que llegue la muerte física. Que ya muerto ya no es salvo, porque si murió en pecado de adulterio, fornicación, borrachera, drogadicción, idolatría, desconocer la gracia de Dios, se hizo brujo, usted en vida está bajo maldición. Sí, porque hoy hay muchos santeros que fueron ministros de Dios. Hoy hay muchos santeros que fueron servidores de Dios, pero no le garantiza que son salvos. Son salvos para irse al fuego eterno por rebelde y soberbio. La palabra de Dios irrevocable implica que Dios, por su misericordia, te va a volver a llamar para que te vuelvas a reconciliar con Dios. Si no eres elegido y no eres escogido, vas a morir bajo el pecado. Eso va a ser evidencia de que nunca fuiste llamado por Dios. Porque ahí habla de irrevocable y llamamiento. ¿Está conmigo ya? ¿O se le cayó el wifi? Oiga, irrevocable y llamamiento. Hay las dos áreas unió Pablo, porque el que es llamado, Dios lo va a llamar si se cayó de la gracia. Y no te puedes reír de alguien que se cayó. No, porque es peligroso. Porque pueden imaginar ustedes: ay, mire, se cayó el que era gran salmista, era gran predicador, era esto y lo otro, y mira dónde está. No se burle. ¿Con qué empezamos el verso 25? No ser arrogante. Porque el arrogante se burla del mal ajeno, pero usted y yo no somos llamados para burlarnos del mal ajeno, sino que somos hijos e hijas llamados a ser hombres y mujeres de restauración. A eso somos llamados, a restaurar lo que está caído. Entonces, cuando tiene un llamado, automáticamente se convierte irrevocable el don que Dios puso en él. ¿Cuál es el don? De la salvación. Porque la salvación es un don, hermano. ¿Cuál es el otro don? Don de administrar, un predicador. ¿Cuál es el otro don? El don de ser adorador, un salmista. ¿Cuál es el otro don? Intercesión. Pastor, a mí no me gusta orar, mira que alabanzo. Entonces hay que pedir a Dios que le ponga el don de interceder, porque es un don. Ponga a imaginar que él ore por mí. Yo me siento privilegiado. Él sabe que el pastor de casa de Bethesda, el pastor Elmer, sintió cuando yo le entregué el privilegio. Dijo: hermanos, oremos por este gran hombre. Yo dije: gracias, Jesús, porque los de casa, yo sé que oran, pero no es algo lindo. Un ejemplo que el salmista, que hasta los piojos le explicaron ya. Puedo imaginar que él de repente dice: hermano, siento en mi corazón orar por los pastores. Ese es un privilegio. En mí no piense que yo lo voy a rechazar, no, porque en mí tiene que haber humildad. Entre más usted ore por mí, soy fuerte, soy bendecido, soy guardado de la caída, de la tentación. Ahí demuestra usted a su servidor que usted lo aprecia y lo ama. Entonces, después me dice: pastor, perdone, pastor. No, ¿y por qué, Dios mío?
privilegio que oraste por mí con el pueblo. Porque eso, hermano, es muestra de que usted ama a su siervo, a su sierva, a su hermano, a su hermana. Cuando lo vea débil, acérquese, no para destruirlo. Porque hay miembros que se acercan, es por tu culpa. No, sea de la culpa o no, deje que Dios ejecute. Si hay arrogancia en un ministro, que Dios lo ayude, pero el hombre, siervo, sierva, servidor de Dios que rechaza el consejo, el mensaje que Dios manda, no necesita ser ministro para que Dios use a alguien para decirle: Dios me mostró esto, Dios me reveló esto. No sea orgulloso, no sea arrogante, no sea soberbio, humíllese a Dios, que no se ha dado eso, gloria a Dios, pero le está hablando Dios que se apercibe. Y ore por eso que Dios está revelando o hablando. No salga con soberbia, orgullo y decir: yo soy esto y lo otro. Eso es arrogancia, es pecado. Por eso es que Israel, por despreciar a Dios, se convirtió en pecado. Entramos usted y yo. Entonces, ¿qué hizo? Un llamado que tiene el hombre y la mujer. Si tienen los dones irrevocables, no lo deja Dios morir en el pecado. Porque Dios es Dios. Y la salvación la ha dado Dios. Y si Dios ha dado la salvación, nadie la puede quitar. ¿Cómo es que ese hombre siendo salvo? Se me viene de un personaje, no voy a mencionar nombres, pero ha sido muy famoso en las redes de estos días. Él murió. Yo lo conocí, que fue un gran siervo de Dios, un gran hombre de Dios, instrumentos, esto y lo otro, cantaba, etcétera. Pero la condición en la que él murió, yo le voy a hablar en lo humano, no le estoy hablando como Dios, porque Dios es el que escudriña la mente y el corazón. Amén. Pero como humano, yo no puedo decir que este personaje está en la gloria o en el paraíso que habla la Biblia, porque murió en una condición terrible, decadente, de pecado. Claro, los consiervos que lo amaron, las consiervas que lo amaron, lo elevaron tanto en su muerte, pero el que tiene que hacer eso es Dios. Porque en esa muerte que este personaje tuvo, mis amados, no le dio oportunidad ni de pedir perdón a Dios. Por eso es que yo le digo, usted y yo, que ya somos salvos, caminemos con pudor, con temor, con reverencia y obediencia a nuestro Salvador. Porque no sabemos cuál va a ser el movimiento de la muerte que nos va a llegar y nos va a destruir, hermano. Y para eso debemos de estar preparados. Apercibido le llamo yo. Entonces, claro, yo respeto los que lo apreciaron y lo amaron y lo pusieron en alto, pero cómo fue su legado en su proceso de muerte es lo que mucho le llamo yo esta palabra tela de juicio. ¿Será que tenía dones irrevocables y llamamiento santo? Solo Dios lo sabe. Porque el que tiene llamamiento santo y tiene esa palabra irrevocable, la palabra irrevocable es algo que Dios no te quita. Digamos que lo que Dios a ti y a mí es eterno. Y aunque el diablo te quiera decir, ¿cómo dices que sos salvo? Mira esto y lo otro, a mí no me importa lo que el diablo diga. A mí lo que me interesa es lo que Dios piense de mí y de usted como iglesia y miembro de Cristo. Guardémonos en obediencia y santidad. Esa es la garantía suya y mía en esta tierra. Y ahí lo que piensa el diablo, eso sale sobrando. Pero no le demos entrada al enemigo. Andemos con reverencia a Dios. Dice el verso que sigue, está ahí conmigo el 30. Pues, como vosotros también, oiga, ahí ya incluyó de nuevo a los gentiles, póngale atención. Como en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por, aquí incluyó de nuevo a Israel, oiga, por la desobediencia de ellos. Digamos, amados, sintámonos orgullosos de ser
pueblo escogido, pueblo amado, real sacerdocio. Somos esa gente especial en esta tierra, hermano. ¿Por qué? Por la desobediencia de Israel. Pero acuérdense que eso es temporal. Ellos tienen una elección divina, donde los 12,000 de cada tribu, Dios los va a salvar, se les va a revelar y los va a limpiar y los va a perdonar y los va a comisionar, como hoy ha comisionado a la iglesia. Amén, hermano. Entonces, de un solo en este versículo entran los gentiles y a la vez entran Israel, como diciendo: por el mal ejemplo de ellos, ustedes alcanzaron la salvación. ¿Qué nos está diciendo Dios hoy? Si ellos fueron desleales, nosotros como iglesia seamos leales, fieles, obedientes, y sirvamos a otros canales de bendición, no de tropiezo, hermano. ¿Sabe que hay gente que no entra a la salvación por nuestro mal ejemplo? Porque cuando están con 2 miembros, no se comen a medio mundo, hermano. Ese es un mal miembro, es un mal ejemplo a seguir de los que están por querer entrar, hermano. Pero gracias a Dios que ustedes son santos y santas, ¿va? Seguimos. Verso 31. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Oiga, denle las manos, sí. Oiga, qué terrible bondad de Dios. Han pasado generaciones tras generaciones y a Dios no se le olvida que Él tiene una promesa con Israel a través de los patriarcas. Y esa manifestación divina Dios la va a hacer en breve, porque eso se aproxima, hermano. Pero oiga que dice que por nuestra vida Israel nuevamente alcanza ¿qué? Ahí dice que misericordia es el camino que conduce al arrepentimiento. Digamos que Israel no ha sido consumido por la misericordia de Dios. Quiere decir que los gentiles no han sido consumidos por la misericordia de Dios, que Israel endureció su corazón. Dios tiene planes diferentes de salvación para el hombre. Verso que sigue. Porque Dios, oiga cómo le llama a Dios, subrayelo, sujetó a todos en desobediencia. Qué tremendo es Dios, va. A todos. ¿Qué significa todo? Ricos y pobres. ¿Qué significa todo? Gentiles e israelitas. Dios los declaró a todos ellos desobedientes. ¿Qué es la desobediencia? Pecado. ¿Qué dice Pablo en Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿qué dice Dios en el capítulo 6:23 de Romanos? Que la dádiva de Dios es vida eterna para aquellos que se arrepienten. Digamos que a pesar que el hombre está bajo el juicio por su desobediencia, Dios planificó salvar a esa humanidad. ¿Cómo lo hizo? A través de Jesucristo. Ya nos vamos a ir 4 minutos y nos vamos. Oiga, lo declaró desobediente. Hoy yo pregunto, ¿cuántos desobedientes habrán en este ministerio? De los que no les gusta venir, esos son desobedientes declarados. Pero de los que estamos reunidos hoy adorando a Dios, ¿cuántos desobedientes hay? ¿Cuántos murmurones hay? ¿Cuántos criticones hay? ¿Cuántos chismosos hay? ¿Cuántos codiciosos hay? Esa es desobediencia, es pecado. Pero porque usted no dijo nada, usted es un santo. Usted es una santa. Ojalá que el Señor le purifique el corazón y lo ponga en Dios, el santo de la muerte. Porque usted quedó callado, yo creo pues que usted es santo. No
Santo, cachón santo, con el poder de Jesucristo. Amén, hermano. Ay, qué preciosa la misericordia de Dios. Hoy el verso 33, perdón. Oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Cómo ve Pablo en la generosidad de Dios para la humanidad? Lo ve profundo. Es algo inexplicable humanamente. Acuérdense que estamos hablando del misterio de Dios. ¿Cómo se va a manifestar a Israel en los tiempos finales? Es un misterio. ¿Qué es eso? Profundidad divina que la mente humana no la puede percibir ni la puede entender a perfección. Porque es algo divino que está en la persona de nuestro Dios. En esa profundidad divina de su riqueza, al hombre Dios le dio sabiduría. ¿Para qué le puso al hombre sabiduría, hermano Flavio? ¿Para qué Dios le dio al hombre sabiduría? Para que lo pequeño que entendiéramos con la sabiduría que Él nos ha dado, entendiéramos que hay un ser supremo, que hay un creador de cielo, tierra y mares. Para que con la profundidad de la sabiduría de Dios revelada a usted y a mí, podamos entender que Dios tiene preservado un juicio eterno a los rebeldes de la tierra. Pero a los que se refugiaron en la profundidad de la sabiduría de Dios, tiene reservado un cielo eterno para la iglesia. Entonces, dice Pablo, cuán insondables son sus juicios. ¿Entiende la palabra insondable? ¿O entendemos la palabra insondable? No sé, gracias siervo, no tiene límite, no tiene forma de medir. Es algo terrible de parte de Dios manifestada para alcanzar a los seres humanos. Digamos que la salvación, mire hermano, creo yo que van a ser más salvos gentiles como iglesia que el pueblo de Israel. Porque a Israel sí lo dejó registrado Dios a través de Juan, el teólogo, el que estuvo en la isla de Malta, en la isla de Pasmos, en la isla, porque este hombre anduvo en varios lugares como náufrago, como perseguido por la justicia de Dios. A él le dice, escribe 144,000 sellados, exclusividad de los elegidos de Israel. Yo admiro a los testigos contra Jehová que dicen que ellos son los 144,000. A ver de dónde son judíos estos bandidos. Pero ellos se atribuyeron que ellos son, el diablo es ignorante y ellos también, que el Señor reprenda al diablo. Pero esa elección divina de los 144,000 sellados son de Israel, exclusividad para ellos. No se deje engañar por el diablo, hombre. Pídale a Dios sabiduría para que lo conduzca diferente. Porque por esa sabiduría revelada a usted y a mí, hoy disfrutamos de los dones inescrutables que Dios tiene para nosotros. ¿Qué don tiene usted? Yo no lo sé. Talentos son los que tenemos, un ejemplo, el que canta, el que le gusta andar visitando a los necesitados, los que están en las cárceles, en los hospitales. No dejen de hacerlo, es bueno, porque ese es parte del amor de Dios revelado para los necesitados. Pero cuando habla de dones, ¿qué don Dios le ha dado? Descúbralo. No va a decir yo tengo el don de comer chapulines, no. A su nombre. Bendito Dios. No, ese no es don, ese desea de comer, hombre. A ver. Dice, seguimos. Oiga, qué tremendo. Cuán insondable. Decía mi hermano que es algo que no se puede medir.
Digamos que los gentiles disfrutamos más que los de Israel. Esa desobediencia de ellos ha manifestado Dios a los gentiles de diferentes tribus, lenguas, naciones, colores, etc. Dios los está llamando de diferentes lugares, diferentes rincones, que conozcan la inescrutable riqueza del Dios de los cielos. Eso es maravilloso, hermano. Es lindo hablar de eso que hoy disfrutamos, hermano. Y usted dice, pero que yo no disfruto. Esto usted es un pan seco. Pan muerto. Ay, santo Dios. Aleluya. Oiga, qué tremendo. Entonces, ¿qué dice? Es inescrutable sus caminos. Yo que usted subrayara la palabra inescrutable e insondable. Oiga, inescrutables sus caminos. Son caminos, como dice Isaías 55, 7 para abajo, que los caminos de nuestro Dios son caminos diferentes a los de los humanos. Dice que los caminos del Señor son para bien, de vida. Y los caminos del hombre son para muerte. Por eso él dice, Isaías decía que nuestro Dios es más alto que los cielos, sus pensamientos. Digamos, algo inescrutable, algo que no se puede entender con la mente humana. Solo se puede entender con la mente de Dios que Él ha puesto por medio de Cristo en nosotros. Entonces, ¿qué entiende usted la palabra inescrutable? Ya casi se lo dije todo. Ayúdame. Ayuda. Es que vamos, gracias, es que vamos a lo mismo que acabamos de hablar. Es algo, primero hablamos que no tiene forma como medir, porque es algo inmenso, inmensurable, algo extenso, pues. Y hoy estamos hablando inescrutable, es algo que no se puede contar humanamente. Pero Dios, que es soberano y Señor de vivos y muertos, Él tiene la capacidad y la sabiduría eterna para tener el control de todo lo que va entrando a su reino. Eso es lindo, hermano. Terminamos ya. Oigan lo que dice Pablo. Aquí es lo difícil para el humano entender a Dios. Porque oiga como dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? No hay ser humano, no hay ser mortal, no hay ningún profesional en la tierra de cualquier carrera académica que tenga, licenciado, astrónomo, lo que sea, hermano. Nadie puede discernir, entender o escudriñar la mente perfecta de Dios. No hay hombre ni predicador en la tierra que diga, eso así es la mente de Dios. No, porque lo de Él es santo, puro, perfecto. Eso es lo que al hombre lo anula cuando se cree superior al otro hombre. No, Dios se hizo hombre para salvar al hombre del juicio venidero. Esa es la riqueza de nuestro Dios, lo inescrutable de Dios, que a usted y a mí nos ha revelado. Eso es. Digamos que usted y yo tenemos la dicha de que Dios ya nos reveló. Digamos que usted, yo siendo, ¿cómo dice Job? Job 25, te voy a dar la clave. ¿Qué es el hombre nacido de mujer? Dice. Verso 4, ahí lo leen en casa. ¿Qué es el hombre nacido de mujer? Lo hiciste un poco menor que los ángeles. Pero simplemente, dice Job, el que nace de mujer es un
gusanito que se arrastra en la tierra. Por muy profesional académicamente que sea el hombre, si no tiene a Dios, el hombre sin Dios no es nada. Así lo dice la Biblia. Usted no se enoje conmigo, enójese con usted mismo por su orgullo, su arrogancia, su soberbia, su altivez. Pero si usted busca a Dios, Dios lo va a alcanzar, Dios lo va a libertar, Dios lo va a desatar y lo va a perdonar sus pecados. Oiga, qué hermoso. Dice, ¿quién conoce la mente de Dios? Nadie. Jeremías solo veía eso. Oiga lo que Jeremías decía. No sé si ha leído capítulo 17, verso 9 y 10. Dice que Jeremías decía, engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo escudriñará? Decía Jeremías. Yo, dice el Señor. Oye, él mismo se responde. Porque no hay hombre, no hay mujer. Por profesional académicamente que sea una mujer, no tenemos la capacidad para saber lo que hay en la mente de este siervo, de esta sierva de mí. Pero el Señor que escudriña la mente y el corazón, Él sí lo puede hacer y lo hace cuando ve al necesitado, cuando ve al destruido, cuando ve al tirado en la cuneta. Él lo visita, lo escudriña, lo desata y lo liberta del yugo de Satanás. Es el Señor mismo, pero a Él nadie lo puede escudriñar. Mire qué tremenda soberanía. Dice la palabra, pastor, indiscutable quiere decir algo que no se puede saber ni algo que no se puede averiguar. Por eso es misterio. Gracias, siervo. Oiga, algo que usted y yo ni lo imaginamos cómo va a ser. Yo soy loco, hermano. Yo le digo, Señor, muéstrame cómo eres tú. En silencio me daría, Dios, estás loco, siervo. Son misterios, hombre. Cuando estemos allá arriba, nos vamos a deleitar, pues. Cuando lo veamos, como dice Cantar de los Cantares, mire cómo es Dios. Solo da rasgos pasajeros. No es permanente. Él dice, Cantar de los Cantares, Salomón decía que mi amado es rubio. Mi amado es sus ojos como llama de fuego. Sus piernas como repulgentes de dulce brullido. Oiga cómo es la silueta de nuestro Dios. Es algo poderosísimo. Cuando yo oigo locura de ciertos siervos que esto otra vez, son misterios, hermanos, que no los vamos a entender, pero que Dios sabe el tiempo que Él se va a revelar como Él tiene que ser. Amén, hermanos. Dice, ¿y quién puede dar un consejo a Dios? Nadie, hermano. Como que le dice, Señor, ¿y por qué haces esto? ¿Por qué no lo haces de esta forma? Dile a Dios, ¿y quién eres tú, hombre, para que me mandes a mí? Y venga una mujer y le dice, ¿por qué no haces esto y lo otro? Que yo quiero tener esto y lo otro. Y dice Dios, ay, estás batallando porque querés. Pero a mí nadie me da órdenes qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y cómo lo voy a ejecutar. Yo lo hago como yo creo que el hombre necesita ser corregido. Y miren, hermano, que los pequeños juicios temporales que Dios revela a la humanidad son para que el hombre tiemble y se ponga cuenta. Veamos, cuando llueve aquí, yo me gozo, para eso es invierno, hermano. Claro, y cuando está caliente, ¿quién entiende al hombre, pues? ¿Sí o no? Cuando anda con calor, pongan mi aire que me estoy guisando. Ay, está muy helado, tráiganme un suéter más calentito. Ay, Jesús. ¿Quién nos entiende? ¿Quién puede escudriñar la mente del Señor? Nadie, hermano. Pero lo lindo que Dios en su soberanía, su grandeza, nos ha revelado a hombres mortales que Él nos ama. Y con eso estamos completos, estamos bendecidos, no nos va a hacer falta nada. Aunque pasemos hambruna, tribulaciones, desánimo, enfermedades, iglesia, eso no se compara con la gloria venidera que Dios revelará a su iglesia. Alabado sea Dios. Eso es lindo. Entonces
para lo que viene. Entonces es de prepararnos, es de estar velando. Dice el verso 36, 38, o 35. ¿O quién, oiga, le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿Quién le dio a Dios algo? Nadie. Si Él lo hizo a usted y a mí y nos dio todo. Por eso es que Romanos 5:8 dice que Dios mostró su amor para con nosotros. ¿Qué es eso? Lo dio todo. Lo dio todo, mi amigo. No importa si eres homicida, si eres violador, si eres pecador, no importa. Dios te amó y se entregó por ti y por mí. Lo ha dado todo por alcanzarte. Búscalo, refúgiate. Recibe el amor de Dios. Él dice que mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él se entregó todo. Nadie le recompensó a Él. Él nos ha recompensado a usted y a mí. Y cerramos el capítulo. Oiga cómo va a cerrar con Israel Dios. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Digamos que no puede haber hombre en la tierra o mujer en la tierra que diga: a mí me costó esto. Yo he sudado, pastor. He andado como el tecolote trabajando de madrugada. Se afana porque quiere. Pero todo lo ha hecho Dios para Él. Todo vino de Él, para Él y para Él. Nada de esta tierra, usted y yo, mi hermano y mi amigo, se va a llevar cuando parta la eternidad. Nada. Entonces ya no se afane. Aprenda a ser sujeto. Aprenda a ser obediente. Ya no sea una oveja descarriada que anda de iglesia en iglesia, porque cuando le toca la llaga se va bravo. No, póngase a cuenta con Dios. Arrepiéntase de su orgullo, de su soberbia, de su pecado, y dígale a Dios: libértame y perdóname, Señor. Porque el culpable no es Dios, el culpable es usted mismo. ¿Quién le recompensó a Dios por lo que hizo por usted y por mí? Nadie. Pero Él mismo se llevó el honor y la gloria. Por eso es que dice Pablo que el Dios invisible sea la gloria, el honor y el imperio. Entonces, ¿cómo alcanza la restauración de Israel de parte de Dios? A través de quererte el último gentil. Póngase de pie, por favor. Voy a dar este estudio para que lo estudies y cuando creas tú terminas las profecías pendientes. Póngase de pie, por favor. Amado Dios, que estás en los cielos, gracias por tu preciosa y hermosa y bella palabra. Enséñanos cada día cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de actuar y ser. Señor, si en nuestros corazones hay algo que nos aleja de tu presencia, de tu santidad, de tu perseverancia, escudriña nuestras mentes y nuestros corazones. Si hay arrogancia, si hay orgullo, si hay altivez, si hay soberbia en el corazón de tu pueblo, ayúdanos a ser libres de ello. Haga los cambios en nuestro ser. Perdona nuestras rebeliones, nuestros pecados, y ayúdanos a ser cada día más a la imagen tuya. Que reflejemos a los demás que contigo tenemos tu gracia, tu presencia, tu misericordia. Adoramos, alabamos y exaltamos tu nombre, porque tú eres digno y eres bueno, Señor. Fortalece, Señor, a tu pueblo. Que la mente de Cristo esté lúcida en nosotros. Los pensamientos de Cristo estén lúcidos en nosotros, oh Dios amado. Que el deleite
hacia las cosas eternas, hacia las cosas tuyas, oh Dios. Ayúdanos a estar deseosos cada día de ellos, Señor amado. Bendice a tu pueblo, Señor. Fortalece a tu pueblo, Dios mío. Haga los cambios en cada hermano, cada hermana, Dios mío. Transfórmenos a la imagen y semejanza suya. Que antes de que tú vengas a levantar a tu iglesia, Señor amado, ayúdanos a estar haciendo la voluntad tuya, la cual nos has comisionado. Bendice a aquellos y aquellas que han entendido y están haciendo tu voluntad, esa comisión en esta tierra. Dale la cobertura, dale la fuerza, dale la provisión. Bendícelos en grande manera. No a nosotros, oh Dios, la gloria, sino a su nombre sea la gloria. Señor, llénanos de tu presencia. Llénanos de tu presencia, llénanos de tu presencia. Usa al niño, al joven y al adulto. Llénanos de tu presencia y úsanos como a usted le plazca, Dios eterno. Bendito y alabado seas, Dios que vive y reinas por siempre. A ti, iglesia conmigo, sea gloria por siempre. Amén y amén.